Muy buenas noches, estimadas y estimados cibernautas. Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara, y a nombre del titular de este programa, el doctor Carlos García Méndez, les damos la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y déjenme comentarles que en esta ocasión estamos transmitiendo una edición especial de Noche de Debate en viernes, precisamente con un tema que está ocupando los reflectores a nivel nacional, siempre en Acrópolis Multimedios, preocupados y ocupados por proveerles la discusión de los temas de mayor actualidad, siempre con la opinión de expertos, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes. Así que les saludamos muy cordialmente y queremos comentarles que este viernes estamos tratando un tema que, como sabemos, ha ocupado los reflectores nacionales e internacionales. Está prácticamente en la mesa de la discusión legislativa, académica y social. Desde luego me refiero a la reforma judicial que se ha anunciado con bombo y platillo, que se aprobará en septiembre próximo, bajo el esquema de la nueva legislatura que evidentemente se integra a raíz del proceso electoral 2024. Y al mismo tiempo estaremos comentando el tema de la recientemente publicada reforma a la ley de amparo. Hemos escuchado mitos, comentarios, opiniones sobre esto, pero aquí, en esta noche de debate, análisis a fondo, vamos, en la opinión de expertos, a difuminar todas aquellas dudas que pudieran existir al respecto. Así que sin más preámbulos, sean todas y todos bienvenidos. Como dije, el tema de esta noche, la reforma judicial y la reforma a la ley de amparo. Y para ello contamos con un panel de lujo, 3 grandes juristas y expertos que no solo han dedicado su vida a la actividad académica, jurisdiccional y en el ámbito del derecho, por supuesto, también a la docencia, sino que han analizado profundamente estas reformas, tanto la iniciativa de reforma judicial que se estará aprobando, según lo manifestado por el presidente de la República y la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum, se estará aprobando en septiembre, y además la reforma que ya se publicó ahorita en junio en el Diario Oficial de la Federación a la Ley de Amparo. Y por ello quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, comenzando con el doctor José Manuel de Alba de Alba. Él, además de ser un prestigiado académico en el ámbito del derecho, también es magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil y familiar del Séptimo Circuito. Doctor José Manuel de Alba, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, muy amable. Siempre un honor tenerlo con nosotros en este panel. Gracias, gracias. De la misma manera le doy la bienvenida a un gran aliado de Noche de Debate, que también se reconoce como un gran académico en la Universidad de Jalapa. Me refiero al doctor Vito Lozano Vázquez, quien es miembro del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz y abogado postulante de más de 50 años. Doctor Vito Lozano Vázquez, muy buenas noches. Gracias, doctora Sara, muy buenas noches. Gracias por invitarnos a este programa. Un gusto también tenerlo con nosotros. Programa, gracias. Gracias, doctor Vito Lozano Vázquez. Y desde luego, con el mismo agrado, también recibimos a otro prestigiado jurista académico y desde luego quien ha dedicado también su vida a la actividad jurisdiccional. Me refiero al doctor Raúl Pimentel Murrieta, quien es magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de Veracruz y con una trayectoria intachable de más de 50 años. Doctor Raúl Pimentel Murrieta, qué gusto saludarlo. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación.
Gracias, doctor. Bueno, pues como ya es costumbre, el equipo de Acrópolis Multimedios ha preparado una cápsula informativa introductoria sobre los temas que nos ocupan en esta noche de debate, análisis a fondo. Así que vamos a mirar este segmento de video, pero continuamos en unos momentos más ya para entrar con el debate de los temas que nos ocupan. Adelante con el video. Luego de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, haya dicho que sí va a la reforma al Poder Judicial, algo que ya había propuesto el actual mandatario, la Cámara de Diputados aprobó la puesta en marcha de foros que servirán para perfeccionar esta iniciativa y en la que se señala se tomarán en cuenta todas las opiniones. Se trata de 5 foros que se llevarán a cabo en Veracruz, Jalisco, Chiapas, Puebla y Sinaloa, 3 en Ciudad de México, así como 32 asambleas informativas. Acciones que arrancarán el 25 de julio y concluirán el 6 de agosto. En otro tema, el pasado 15 de junio, entró en vigor la ley de amparo que busca prohibir que jueces concedan suspensiones contra leyes de aplicación general en beneficio de todos, pudiendo solo otorgar las medidas con efectos favorables a quien o quienes hayan promovido el juicio. Ahí lo tuvieron ustedes, estimadas y estimados cibernautas, este video introductorio que de manera brillante prepara Acrópolis Multimedios y su equipo de producción en cada sesión de Noche de Debate, Análisis a Fondo, y por supuesto que nos permite visualizar la temática que se aborda en esta mesa de análisis. Muy bien, pues vamos a iniciar ya con el tema de fondo. Son 2 grandes cuestiones que a la sociedad le han generado cierto escozor, porque se ha dicho mucho en 2 caras de la misma moneda. ¿Qué va a pasar con esto de la reforma judicial y qué está ocurriendo ahora ya con la reforma a la ley de amparo? Son 2, una es la iniciativa que se presentó en febrero y que se vaticina, se aprobará en septiembre próximo, y la otra es la ley de amparo cuya reforma se publicó recientemente en junio en el Diario Oficial de la Federación y que ya entró en vigor. Entonces, al respecto vamos a comenzar con el doctor José Manuel de Alba de Alba. Doctor de Alba, ¿qué nos puede comentar al respecto y desde luego qué opinión le merece este contexto que estamos viviendo en México? Bueno, quisiera en este tema no abordarlo. El gran tema que se está manejando y creo que nos está distrayendo es si los jueces pueden ser de elección popular o no. Quiero hacerlo a un lado porque creo que esa es una parte que pudiera discutirse, o se puede discutir, se ven los pros y los contras, pero donde quiero partir es de si esta reforma no viola derechos humanos. Ese es el principal punto. Y me voy a partir sobre un artículo fundamental, artículo 14 constitucional. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o sea que las leyes rigen a futuro y no sobre el pasado. Si una ley me va a afectar, tiene que ser una vez que se haya promulgado. Este es un punto muy especial y esto está en la Constitución, está en los tratados internacionales. México firmó la Convención Americana y no puso ninguna reserva. Cuando no pongo ninguna reserva, acepto lo que está en el tratado internacional y no lo puedo oponer si me llaman a juicio a la Corte Interamericana. Quiero poner eso muy en claro. Y esto, la única reserva que puso México para firmar la Convención Americana es que los padres, los sacerdotes, las gentes del servicio religioso no se inmiscuyan en política. Es la única reserva que hay. Todo lo demás está aquí, en la Convención Americana. Y la Convención Americana no es un tratado internacional fuera de nuestro sistema judicial. De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, forman parte cuando se establece precisamente en el artículo 1 que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección.
tenemos garantías de carácter interno que están dentro de la Constitución, y dentro del carácter externo también tenemos, porque la Corte Interamericana es parte de nuestro sistema de protección de derechos humanos consagrado en la Constitución. No nos llevaron con la manita torcida para firmar tratados internacionales, los firmamos conforme a nuestra soberanía. Y esos tratados internacionales entraron primero por un sistema diplomático, en el que el presidente de la República va y hace el tratado y lo firma el Senado. La legitimación democrática puede decir que está por debajo. Así estaban. Pero cuando esos tratados internacionales entran en términos del procedimiento constitucional del 135, no podemos ponerles que uno es así y otro. Sería como que yo reconozco hijos y nada más, voy a decir que todos son iguales, y cuando venga la herencia, los hijos naturales o los hijos fuera del matrimonio no van a tener los mismos derechos. O sea, es como que hacer una discriminación cuando entramos en eso. Aquí ya está. Entonces, si partimos de eso, tenemos estos dos artículos. ¿A qué me refiero? Entonces, que nadie puede ser privado sino mediante juicio. Entonces, mi pregunta, y la pongo así: ¿puede ser legítima una reforma constitucional que nazca de una violación grave a los derechos humanos? ¿Podría ser? O sea, para hacer una reforma constitucional, ¿puedo violar los derechos humanos, el 14 y el constitucional? El 14 constitucional, dándole efectos retroactivos a una norma, y además no dando garantía de audiencia. Yo aquí les preguntaría, vamos a poner un ejercicio, ¿no? Vamos a ver que la candidata promete en su discurso de campaña y escucha que hay mucha corrupción en el gremio de los abogados, ¿no? Que hay mucha corrupción, y dice, vamos a hacer algo al respecto, ¿correcto? Ganas campaña, y en ese inter, pues empieza a implementar cómo lo va a cumplir. Gana la presidencia, y entonces voy a hacer una consulta. Y en esa consulta pregunta, oiga, ¿usted considera que todos los abogados que hay gran corrupción en el gremio de los abogados? Va a decir la gente, pues sí, van a decir sí. Y entonces, si lo dicen así, dice, correcto. Entonces ella manda una iniciativa al Congreso y dice, como hay gran corrupción en el gremio de los abogados, voy a señalar que en la Ley General de Profesiones se quite y se les desconozca a todos los abogados del país su cédula profesional, toda vez que hay una gran percepción de corrupción. Le preguntaría a nuestro buen amigo Vito, doctor Vito, que es abogado, ¿sería constitucional? No, por supuesto que no. ¿Y cómo le impugnaría? Tendríamos que promover de inmediato un amparo, porque ¿cómo es posible que nos quieran desconocer tanto nuestro título, nuestra cédula y sobre todo nuestros conocimientos, que de alguna manera han tenido mucho éxito en la aplicación de justicia? Pero además es un derecho humano que ya lo tenemos consagrado para nuestro trabajo, porque además el ser abogado es una ocupación profesional. Pero el otro punto, ¿se va a ir con el estigma, porque lo señala la ley, se va a ir con el estigma de corrupto? No. Aquí está como cuando a alguien le dan el sobrenombre de delincuente cuando no ha sido juzgado ni existe una sentencia. Pero se ¿cómo puede nos van a decir que corrupto? Demuéstrenme quién. ¿Y se puede defender? ¿Cuándo? ¿Dónde? Por supuesto que me debo de defender. ¿Con qué? ¿El amparo? No, porque se va a ir al amparo, porque lo va a decir. ¿Fue oído y vencido? Ni nunca, y el artículo 14 está totalmente fuera del debido proceso, se está violando. Correcto. ¿Y si lo ponemos en la Constitución? ¿Cómo se defiende? Entonces la Constitución ya está ahí, lo vamos a tratar de ver a través de los tratados internacionales bajo el control difuso, para el efecto de que se nos respeten nuestros derechos y se respete el derecho de audiencia, se respete el derecho a ejercer una profesión.
todo lo que eso conlleva, porque no es nada más de que yo te señalo y que eres corrupto. La generalidad de estas situaciones no debe ser nunca particularizada. Dicen, bueno, es que todos son, no. Una cosa es que alguien posiblemente sea y otra cosa es que, por eso se debe de llevar a un juzgado. ¿Para qué? Para que se establezca la realidad de lo que le dieran existe. oportunidad de defensa. Totalmente. ¿No? Yo no quisiera opinar porque soy magistrado y estoy involucrado, pero el magistrado Pimentel, sería inconvencional que a los jueces mexicanos en un decreto constitucional, por medio de la Constitución, se les cese de inmediato. Por corruptos. ¿Por corruptos? No. Sí, muy buenas noches, pues Gracias. nuevamente agradeciendo la invitación para estar en este programa y un saludo al doctor Carlos García Méndez, que ya se encuentra presente en el estudio. Al particular, desde luego, es una situación que se trata de legitimar. No es posible legitimar lo ilegítimo. Y entonces dentro de esto dicen, bueno, la respuesta a contraposición, porque tendríamos que ver los argumentos a favor y en contra, la contraposición sería, pero es que es un mandato del pueblo. Dirían, bueno, sí es cierto que estás quedando fuera, pero es porque el pueblo así lo decidió. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primeramente porque hubo un proceso electoral y en el proceso electoral obtuvimos la mayoría de los representantes populares en la Cámara de Diputados y Senadores y por lo tanto podemos someterlo a una reforma que al margen de eso también será aprobada por la mayoría de los congresos locales. Es decir, no estoy haciendo una ley nada más porque a mí se me ocurrió, estoy haciendo una reforma constitucional apegada a la Constitución. Sería el primer punto de la referencia. legitimación democrática puede violar garantías. Sí, hacia allá voy. En principio nos vamos del concepto a favor, ¿verdad? Ellos dirían, sí. Bueno, primeramente es un derecho de una soberanía popular poder cambiar una constitución. Y en este momento la soberanía popular está enmarcando. Y por si fuera poco, dicen, hicimos todavía una consulta. Hicimos una consulta popular y la consulta popular también nos enmarcó esta situación. Y la candidata cuando estuvo en un evento, en una gira, les dijo, ¿quieren que cambiemos el Poder Judicial? Y gritaron sí. Y entonces dijo, ahí está, es la ciudadanía la que está respondiendo. Ese sería el argumento. Ahora ya en contraposición, si nos vamos al campo en el contexto jurídico, partiríamos de varios conceptos. El primero de ellos, efectivamente, nadie puede ser privado de alguno de sus derechos sin haber sido oído y vencido en juicio, ¿verdad? Eso no va para los abogados, va en general, es para todos. El segundo aspecto, tenemos un precepto en el Tratado Internacional que precisamente tutela ese tipo de situaciones y va más allá porque no solamente dice que nadie podrá tendrá el derecho a la garantía de audiencia, sino además le dice cuando alguien sufra una vulneración a su derecho humano, tendrá derecho a una tutela judicial efectiva. Es decir, tendrá que haber un medio para impugnar, ¿no? Y dice, y en este caso no te están dando ya ninguna oportunidad, te dijeron que ya estás fuera, ¿no? Segundo aspecto. El tercero es que cuando nosotros, después de suscribir los tratados internacionales, lo elevamos ya a rango constitucional, ¿verdad? En el artículo 1 constitucional, dijimos que el Estado garantizaría, protegería y establecería los mecanismos idóneos para el efecto de respetar los derechos humanos, dice, contenidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Es decir, ya no lo dejamos solamente a la Constitución, sino a los tratados internacionales. Consecuentemente, en este momento yo pensaría que al margen de que alguien que sea afectado de esa forma, bueno, puede acudir a un juicio de amparo y pedir un control de convencionalidad. Va a decir, bueno, la Constitución, estamos de acuerdo, la Constitución ya la reformaste, pero en primer lugar partimos de dos conceptos. Estás reformando artículos de la Constitución con el 94 y el 100, pero no reformaste el primero ni reformaste el 14. Por lo tanto, ahí hay una contradicción en la Constitución. Es decir, hay dos preceptos que están en franca contradicción. Algunos de ellos procedimentales y otros derechos sustantivos. Partiríamos de ese primer presupuesto. El segundo sería que las autoridades federales están obligadas, cuando la Constitución puede tener preceptos contradictorios, no está al margen de que los legisladores se equivoquen y puedan poner dos cosas contradictorias. Pero le dice, en ese caso tendrás que ponderar
¿verdad? Tendrás que hacer, cuando dos derechos están en contraposición, tendrás que ponderar cuál es el que tiene mayor factibilidad de acceso a la justicia. Y dentro de eso, también tendrás que ver que el artículo 1 constitucional, el propio constituyente, estableció el pro homine. Es decir, tendrás que ver en esa ponderación cuál resulta más favorable a la persona, ¿verdad? Sería el segundo presupuesto que yo consideraría. Entonces creo que partiríamos de esa base. Suponiendo que los jueces federales dijeran, bueno, dada la situación que prevalece y el riesgo en el que estamos y las intimidaciones que existen, no hacemos nada, bueno, podrían negarlo y podríamos llegar a una segunda instancia, ¿verdad? Que sería la revisión y ocurriría lo mismo. Pero eso me permitiría irme ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque tengo que agotar primero los recursos ordinarios, ¿verdad? Una vez que agoto y llego a la definitividad, ahora me voy a la Comisión Interamericana y le digo, oye, Comisión Interamericana, que hay una vulneración de derechos, pasará a la Corte Interamericana y ahí tendrán que hacer una ponderación. Y dentro de ella, pues tendrán que decir, efectivamente, Estado mexicano, vulneraste derechos humanos sustanciales. Y si México se excepciona y presenta que dice que en su Constitución, ya está en su Constitución esta reforma y que no puede ser atacada, esta excepción es válida por el Estado mexicano que diga, es que ya la tengo ya tengo en la Constitución, ya lo puede oponer como excepción ante la Corte Interamericana. No, porque en principio era un derecho adquirido, es decir, es algo que ya estaba, ¿no? Pensemos que digan, oye, hicimos una consulta popular y la gente pide la pena de muerte ¿verdad? Sí. Y diga, bueno, ya a partir de mañana ponemos la pena de muerte. Oye, tendrías que cambiar las condiciones que prevalecen en el tratado internacional, no puedes cambiar tu ley como tú quieras. A ver, aquí hay un tema interesante. En la Constitución tenemos los tratados internacionales y los derechos humanos que están en la misma Constitución y los dos tienen igual peso. Correcto. Nada más que los tratados, a lo mejor los que tengo en la Constitución, por medio de una reforma constitucional los quito. Los tratados internacionales se pueden desconocer por una reforma constitucional o tengo que seguir un procedimiento diplomático. No, desde luego que tengo que seguir un procedimiento diplomático. Esto lo recordamos en el caso Barrios Altos, ¿sí? Concretamente, ¿no? En el caso de Fujimori hace una ley de amnistía y en esa ley de amnistía perdonan a los que habían matado a las personas en Barrios Altos. Y dijo, ya es una ley. El caso Hellman también de Uruguay, ¿no? Y el tema está ahorita porque lo que estaba señalando sí, usted estaba señalando que una legitimación democrática puede desconocer un derecho humano. Precisamente es el caso Hellman y estos. Sí, no podría ser porque, es decir, para eso suscribí los tratados, tendría yo primeramente que hacer los procedimientos diplomáticos para su modificación. Ajá. El segundo aspecto es que pudiera yo salirme ya de la convención, ¿pero nada qué? Más que me dirían, sí te sales de la convención, pero los derechos que ya vulneraste, esos tienes que restaurarlos, pues desde aquí en adelante, futuro, ¿verdad? Que es ¿no? el caso de... Vamos a hacer una pequeña pausa, pero como está muy interesante esto, porque al final estamos supeditados a el mandato local, porque si el Estado mexicano decide renunciar como hizo Venezuela, no hay nadie que pueda generar una función coercitiva al Estado mexicano para que cumpla. Al final todo está supeditado al control que se tenga de los poderes al interior de los estados, y eso es una realidad. Jurídicamente, y tienen razón, podemos sin duda agotar mecanismos, principio de progresividad, principio de pro persona o pro homine, los tratados, y sin duda cualquier reforma que sea inconvencional se desestima, pero al final estamos supeditados a la formalidad de su cumplimiento. El famoso ser y deber ser, podemos como Estado mexicano generar una reforma antijurídica. Bueno, no debemos, pero de que se puede, lo van a hacer. Aquí es si tenemos la capacidad jurídica de poderlo combatir, y eso dependerá mucho de los jueces y magistrados y ministros que integren la Corte según esta reforma. Pero vamos a regresar a eso, si lo permite. Vamos a hacer un pequeño corte promocional porque está muy interesante esta noche de debate. Estamos abordando una arista muy diferente, ya muy técnica, muy jurídica, más allá de lo que se ha abordado en muchos medios de comunicación. Estamos con tres grandes expertos, estimadas y estimados cibernatos, así que no le cambie, sígase quedando con nosotros porque además ya está en el estudio
el doctor Carlos García Méndez con nosotros, así que regresamos en un momento más y continuamos. Recuerden, el tema de esta noche, la reforma judicial, la reforma a la ley de amparo, qué va a ocurrir con nuestros derechos en próximos meses y en próximos años. No le cambie, quédese con nosotros, ya volvemos. Noche de luna en Jalapa, noche que huele a jazmín, cuando del pecho se escapa una queja para ti. En un milagro callado se desmayó la ciudad. Por eso quiero de un sueño arrullar, sueño de albor y azar. En el estado, en el país y en el mundo todos los días surgen acontecimientos que se traducen en noticias. Y en Acrópolis Multimedios tenemos el firme compromiso de acercarnos a ti para mantenerte bien informado de los sucesos más trascendentes. Además de actualizar constantemente nuestras plataformas digitales, todos los viernes a las 2 de la tarde te esperamos en Recuento Informativo, en donde te llevaremos las noticias más destacadas de la semana que transcurre en sus diferentes ámbitos. Con objetividad, nuestro equipo de noticias, producción y edición trabaja y evoluciona para llevarte el mejor contenido. Somos Acrópolis Multimedios. Trascendiendo con la información. Ya estamos de regreso, estimadas y estimados cibernautas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Noche de Debate, análisis a fondo. Y déjenme recordarles, para quienes se están conectando apenas en este momento, que estamos abordando los temas de la reforma judicial, esta iniciativa de reforma presentada en febrero del presente año y que ya se anunció que será aprobada por la nueva legislatura en septiembre próximo. Y también, de manera colateral, la reforma a la ley de amparo, que recientemente se publicó en junio en el Diario Oficial de la Federación y que también ha causado bastante polémica. Y tenemos a tres grandes invitados en esta noche de debate: el doctor Raúl Pimentel Murrieta, el doctor Vito Lozano Vázquez y el doctor José Manuel de Alba de Alba. Y antes del corte estábamos debatiendo sobre cuáles son los alcances de esta reforma, si una reforma que está respaldada por las mayorías es suficiente para ser aprobada, aún si trastoca o afecta derechos humanos. Se hablaba sobre el compromiso internacional que tiene nuestro país y antes del corte nos quedábamos en ese análisis. Doctor de Alba, le sigo cediendo el uso de la voz porque las reflexiones estaban muy interesantes antes del corte. Yo quisiera mencionar que México podría ser sujeto de una condena internacional por la Corte Interamericana si se lleva a cabo la reforma en los términos en que está. ¿Y a dónde voy? Existe el caso de Ecuador. Quintana Coello contra Ecuador, destituyeron 27 ministros de las Cortes del Ecuador. No me acuerdo, ¿cómo se llama? A este que le decían que estaba medio loco. Bukele, Bukele no. ¿Cómo se llama el loco? Que era algo así. Se me fue el nombre, sí. Perdón, pero tenía loco, perdón, y dada la expresión porque fui con loco, le llamaban el loco. Sí, no era el rockero. Y traía una problemática, no todos los rockeros somos locos. ¿Cuál fue la problemática? Que hubo cambios y cayó un gobierno, cayó otro gobierno, y llega otro y para legitimarse llama a una consulta popular. Y en esa consulta popular llama también para poder reformar la Constitución. Y entre los temas que había era la reforma judicial, y para esa reforma judicial creyó indispensable correr a todos los ministros de la Corte de Ecuador. Y se pronunció una sentencia. Podría señalar, estas son las consideraciones del 178 y 180. Aquí
con la voz privilegiada. No, excelente, pues vamos a darle lectura porque además es un fundamento normativo muy ¿Qué interesante. dijo la Corte Interamericana en relación con ello? Dice, el tribunal estima que en las circunstancias del presente caso, el haber destituido en forma arbitraria toda la Corte Suprema constituyó un atentado contra la independencia judicial. El 179, y la separación e independencia de los poderes públicos, desde luego, la destitución de todos los miembros de la Corte de Justicia Suprema implicó una desestabilización del orden democrático existente en ese momento en Ecuador, por cuanto se dio una ruptura en la separación e independencia de los poderes públicos al realizarse un ataque a las 3 altas cortes de Ecuador en ese momento. Esta corte resalta que la separación de poderes guarda una estrecha relación no solo con la consolidación del régimen democrático, sino que también busca preservar las libertades y derechos humanos de los ciudadanos. Ahí está. ¿Y la condena interesante. por qué? ¿Qué dice? Y bueno, aquí precisamente, en conclusión, precisamente... ¿La conclusión? La Corte concluye que en el presente caso los magistrados de la Corte Suprema fueron destituidos mediante una resolución del Congreso Nacional, el cual carecía de la debida competencia para ello, mediante la aplicación errónea y arbitraria de una disposición legal y sin ser oídos, por lo cual el Estado vulneró el artículo 8.1 en relación con el 1.1 de la Convención Americana, dicho sea de paso, a la que también estamos nosotros, en perjuicio de las 27 víctimas del presente caso, por haber sido cesadas de sus funciones por un órgano incompetente que no les dio la oportunidad de ser oídos. El Congreso mexicano es competente para cesarme sin ser, y ya voy a hablar en primera persona, voy a hablar sin ser oído y vencido. No. Está consagrada y aquí no es una garantía para los juzgadores, es una garantía para el Estado mexicano y para toda la población, porque en el Estado mexicano está reconocido precisamente la división de poder. La primera garantía que tenemos para la defensa de los derechos es no tener una sola autoridad arbitraria que pueda, con su sola pensamiento o su solo deseo, violar derechos. Para esto se creó la división de poderes, 3 poderes para que se den los pesos y contrapesos. En esa creación de los pesos y contrapesos se establecen garantías precisamente para que estos no sean vulnerados. Una de esas garantías es la independencia judicial. La independencia judicial se garantiza dando estabilidad a los empleados del poder, a los funcionarios, a los ministros, una estabilidad en el empleo, en el sueldo. Si eso se vulnera la independencia judicial para perjuicio inclusive de la población, porque si viene una ley que no le interese al gobierno, dice una de las garantías que se ponen para la independencia judicial, que durante el encargo a los ministros, jueces y magistrados no se les puede reducir el salario. Esa es una de las cuestiones que el presidente siempre alegó, que no estamos en contra de no ganar más que el presidente. Lo que pasa es que no sabemos cuánto gana el presidente. El presidente no tiene, para que su sueldo pueda ser oponible hacia nosotros, nos tienen que dar la garantía de legalidad, saber cómo se está integrando su sueldo. Entonces no puede llegar un día y decir, para mí, porque yo quiero, hoy van a ganar 48 pesos, porque es lo que yo quiero. Pero ¿cómo va a decir? ¿Y cómo sé que ganas 48 pesos? Es como los impuestos. O sea, los impuestos tienen una tasa y la tasa es el índice nacional de precios. Y el índice nacional de precios tiene que estar en la ley para que cuando les hagan esto, sepan cómo se pagan un impuesto. Si hay una obligación, lo mismo sucede con el sueldo del presidente. Entonces, el presidente no puede arbitrariamente un día decir, me lo subo y otro día me lo bajo, y además cuando viene un asunto pesado, te reduzco el sueldo, ¿no? Claro. O te corro, o te muevo. Tenemos esa garantía, no para nosotros, sino para el pueblo mexicano en general, a la ciudadanía, a los gobernados, que no vamos a tener esa presión. Precisamente con eso se garantiza la independencia. Y precisamente, por eso dice, hay una gran desestabilidad, lo que dice al interior, y también hay un derecho humano que se les viola, en lo particular, a los jueces. Nosotros seríamos condenados por esto, y sobre esto hubo indemnizaciones. No estamos luchando por una indemnización, quiero ser categórico. No me iría yo a la Corte Interamericana para luchar por una indemnización, pero esas son una de las garantías y son de las consecuencias. Y que el Estado pueda tener consecuencias por violar derechos humanos. Igual
¿Qué pasa cuando canceló el aeropuerto? Pues lo tiene que pagar. O sea, si cancelas cuestiones en contra de derecho, pagas. El aeropuerto de la Ciudad de México que se canceló se sigue pagando. Si no Así lo paga, se meten problemas internacionales con la bolsa y todo lo demás. Lo estamos pagando. Es como comprar, el aeropuerto fue como comprar un Ferrari. ¿Sí? No usarlo, seguirlo pagando y comprar un Volkswagen y pagar el Volkswagen. Seguir pagando el Ferrari y seguir usando el Volkswagen, que no sirve. ¿No? Y muy interesante, doctor de Alba, porque nos permite, esta sentencia que nos leyó, recordemos que el Estado mexicano también está obligado, como fuente de derecho, a utilizar la jurisprudencia internacional, aún de los casos de los que México no formó parte. Esto también ya está establecido. Y muy interesante porque la remoción de todo el personal del Poder Judicial para sustituirlo por aquellos de elección popular, evidentemente contraviene disposiciones normativas, desestabiliza la independencia judicial y puede causar un efecto más adverso del que se busca. Vamos a regresar a eso, doctor de Alba, muy interesante. Doctor Vito Lozano, ¿cómo lo ve desde esa perspectiva? Sin duda estamos en una coyuntura muy interesante, ya el doctor de Alba nos ha revelado con mucha claridad esta parte técnica internacional por la cual no podría generarse la aplicación material de esta reforma. Sin embargo, hablamos también del ser y el deber ser. No debería de ser porque las normas no lo permiten, pero puede hacerlo el Estado mexicano con una avasalladora mayoría en el Congreso, con un respaldo popular altísimo y con las instituciones de respaldo. Puede el Estado hacerlo a pesar de que se contravendrían todas estas disposiciones normativas y derechos humanos y principios y incluso el orden internacional. Pues aquí, bueno, es que son los dos aspectos, el aspecto político y el aspecto político-jurídico, que son los que se están ahorita moviendo en una esfera completamente social. Aquí hay derechos y obligaciones establecidos. Es que por ahí está perdida la situación, en el aspecto de que sí se pueden reformar todas las leyes y principalmente la Constitución. En eso no estamos nosotros de acuerdo. Pues el Congreso para eso está, el Poder Legislativo es su función, crear, reformar leyes, sí, pero hay un principio general, hay un artículo constitucional, hay una disposición que no se ha tocado y que está íntegra, que es el artículo 14 constitucional, cuando nos habla de la retroactividad de la ley. De aquí para adelante, yo tengo una ley que hoy me la pones en función, me la estás aplicando. Bueno, ok, aquí está, pero va a tener efectos jurídicos a partir de que sea publicada, a partir de que sea reconocida. Claro. Para atrás no le puede, porque entonces ya me estás atacando, violando mi esfera constitucional y sobre todo mis derechos humanos. También esa es la cuestión jurídica, ¿no? Yo tengo de por medio de que me tienes que respetar mis derechos humanos, consagrados en el artículo 1, con la reforma del 2011, también me tienes que respetar mi debido proceso, todo lo que esto nos conlleva, pero también estamos conscientes que al quitar a todos los servidores públicos del Poder Judicial que hoy están para nombrar otros personajes, pues los nuevos nombrados obviamente no van a acatar 100% las normas establecidas, van a acatar 100% los ordenamientos disque para buscar la estabilidad social. Y en pro de la estabilidad social, que así le llaman, le vamos a dar diversas violaciones casi a la generalidad de las normas constitucionales, porque no es nada más el llevar el artículo 1, el 4, el 11, el 17, que es el fundamento de que hablamos de administrar justicia. ¿Y qué cosa significa justicia? A mí no me puedes quitar lo que a mí me corresponde. No, espérate. Es dar a cada quien lo que le corresponde. Y yo tengo un derecho,
y ya un derecho que lo traigo de detrás. Entonces, si tú me lo quitas en forma retroactiva, pues obviamente que estás violando, además de un derecho humano, una norma constitucional. Pero también debemos estar conscientes que difícilmente vamos a salir adelante con el nuevo régimen jurídico. ¿Por qué? Porque esta nueva integración de la Suprema Corte de Justicia va hacia allá. ¿Hacia qué? A que se nombren todos los integrantes, desde jueces, magistrados, ministros, y no nada más a nivel, déjenme decir que no nada más a nivel federal. Nosotros si queremos lo podemos estar ahorita diciendo, no, pues es que esto nomás es a nivel federal. No, no es cierto. Una vez que se dé a nivel federal, obviamente la van a sustraer a todas las entidades federativas. Sí, ya se anunció que el siguiente paso son los locales. Va para allá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hace un rato lo decíamos, no hay más que irse al control difuso. ¿Por qué? Si en un momento dado yo ya no tengo cómo defenderme contra las violaciones que se estén dando a mis derechos humanos, pues tendré que decirle a los señores jueces, es que tú no puedes seguir juzgando como lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 133 de la Constitución, que es la que precisamente nos hace y nos cita el control difuso, dice, tú tienes que respetar los acuerdos internacionales, tú tienes que respetar los acuerdos convencionales, y los constitucionales obviamente son ponderantes, pero los acuerdos internacionales pasan a ser parte de la Constitución desde el momento en que son aceptados por las naciones que así lo aceptan, ¿no? Entonces, aquí el riesgo mayor es de que en un momento dado caigamos en una desestabilización, porque no es exclusivamente los funcionarios judiciales, sino también se pueda dar otra serie de violaciones con todos los justiciables. Yo me salgo de la Corte y pues no voy a estar sujeto a la Corte Interamericana y me voy, ok, o ya no voy a tomar en cuenta lo que diga la Convención Americana, ok, ¿quién me va a obligar? ¿Quién me vas a poner una sanción? Sí, ¿quién me la va a obligar? Pues no le queda otra más que los estadios sociales, los que ver que se respete eso, porque no podemos tampoco vivir en una desestabilización jurídica. Es interesante porque al final, si nosotros todos esos argumentos que además son jurídicamente correctos, nos llevaran a una Corte Interamericana y después del gran tiempo que se llevan estos procesos como con antesala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ya después de que todos los magistrados, jueces sean cesados, ministros, y que se ganara el asunto en unos 6 o 7 años, entonces se condena al Estado mexicano y el Estado mexicano puede decir, pues sí, tengo obligación, pero me salgo de la Corte. Pero tienes que cumplir, el caso Radilla Pacheco no se ha cumplido en su totalidad. Hasta la fecha. Y seguimos en espera. El derecho internacional en muchos de los casos está supeditado a una voluntad diplomática, porque no nos pueden obligar bajo el efecto coercitivo al que estamos acostumbrados en las normas. Doctor Raúl Pimentel, ¿qué opinión le merece esto? Y sobre todo a la luz de estos argumentos interesantes que creo que en esta mesa, en esta noche nos ha quedado claro que legal y jurídicamente, y desde una óptica legítima también, estaríamos violando derechos humanos con una reforma que tienda a revocar jueces, magistrados y ministros de manera arbitraria. Eso nos ha quedado muy claro y es muy interesante que se ponga sobre la palestra de la discusión este argumento tan importante. El paso siguiente, ¿qué expectativas podríamos tener al respecto? Bien, son varios puntos que quisiera abordar. El primero de ellos era Abdalá Bucaram, el presidente de Abdalá Bucaram, para que el público lo recuerde. El segundo punto es, lo interesante de todo esto es que los amparos, que en este caso yo consideraría, debemos recordar que hay leyes heteroaplicativas y autoaplicativas.
En el caso de la autoaplicativa tienen 30 días para impugnarlo a partir de la vigencia de la norma. Entonces correspondería a los jueces que todavía están vigentes, quienes conozcan de estos asuntos. Ya lo tuvieron en alguna ocasión con las remuneraciones, precisamente, ¿verdad? Cuando hubo la ley de austeridad, ellos mismos conocieron y le decían, no podías conocer porque ¿cómo vas tú a resolver tu asunto? Bueno, es que no estoy resolviendo el mío, estoy resolviendo el de otro que le vulneraron sus derechos, que fue cuando se habló precisamente de las remuneraciones que no podían superar a las del presidente de la República. Esto también es ilógico. Crearon leyes secundarias, por ejemplo, y decían, hay leyes orgánicas municipales que decían, ningún servidor público ganará más que el presidente municipal en el ayuntamiento. Entonces, en Tlaxcala compite un candidato y para ganar, porque además era gente de muchos recursos, dice, yo ofrezco que voy a ganar $1 mensual. Y bueno, entonces resulta que los síndicos o los regidores tendrían que ganar menos de $1, porque eso es lo que gana el presidente. Entonces lo que decía el doctor de Alba es muy cierto, es decir, no hay ningún estudio. El presidente de la República, él se bajó el salario de manera voluntaria, ¿verdad? Porque Peña Nieto tenía un salario mucho más elevado. Llega él y dice, no, yo voy a ganar menos. Ah, bueno, entonces todos van a ganar menos. Bueno, pero ¿en base a qué? Es decir, nada más porque a él se le ocurrió bajarse el salario, pues era una buena medida. Bueno, que gane menos está bien, esa es su decisión personal, pero no significa que tenga que afectar a todos los demás. Y ya en el aspecto de internacional, bueno, ya tenemos antecedentes. Tuvimos el caso de Jorge Castañeda Gutmann, ¿verdad? Que él se registra como candidato independiente, le dicen que no, se va al amparo, se lo desechan porque le dicen que los derechos políticos no eran susceptibles de impugnarse a través de la vía del amparo, y finalmente la Corte Interamericana condena al Estado mexicano y le dice, no te condeno para que participe o no, simplemente porque no tenías una tutela judicial efectiva. Porque no le diste control difuso. Sí, no le diste ningún derecho de impugnación. Entonces, bueno, ya tenemos ese primer antecedente. Y en el aspecto de consecuencias, desde luego que esto contiene consecuencias. Y lo cumplió México. Ah, sí, lo cumplió, claro. Sí, incluso lo cumplió y además le condenaron pago indemnizatorio de los gastos y costas que se habían generado y las pagó también. Correcto. Pues, y a raíz de ese caso hoy tenemos candidaturas independientes. Claro. Y tenemos control difuso y ex oficio en la Constitución. Ahora cualquier juez de local puede dejar de aplicar una norma. Claro, entonces, bueno, interpretarla conforme a la... Dentro de esto, decía el doctor Víctor Lozano, no se puede aplicar las leyes retroactivas. Por ejemplo, yo ayer consultaba el CICE y dentro de él veo que está una exposición y una lista de magistrados que son susceptibles de ser ratificados. Y entonces está diciendo, aquí está la lista de los que van a ser ratificados para el efecto de que si alguien quiere verter alguna opinión o impugnarlo, haga. Bueno, entonces resulta que esos apenas van a ser ratificados. Y no obstante que sean ratificados, de repente les van a decir, pues estás fuera. Y entonces, oye, mi derecho que ya adquirí, donde yo ya estuve, donde ya fui sometido a un proceso en el cual se hizo toda una investigación, cumplí toda una serie de requisitos, y ahora me dices que por una disposición constitucional, sin haber sido oído en juicio, me voy, pues evidentemente que sí podrían irse al amparo. Y si se hiciera un control de convencionalidad, porque cabe aclarar que hay control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, en este caso es el de convencionalidad. Dentro de él, bueno, si declararan los jueces la suspensión del acto, ¿qué pasaría con los que van a llegar? No podrían llegar, aun cuando de alguna manera hubiera el comicio electoral pretendido, pues no podrían asumir funciones mientras tuviera una suspensión, si no se hubiera resuelto en definitiva. Hay un detalle bien curioso. Y ahí vamos al centro. Siguiendo nomás con él. Hay jueces que ganaron el concurso, pasaron por todas las etapas, no tienen inscripción y ya nunca llegaron. Nomás, bueno, esos están pendientes. Y es un derecho ya adquirido también. Ya ganaron su derecho y pasaron un examen que entraron desde la carrera, para entrar al Poder Judicial y nada más como señalamiento federal, la carrera judicial. Yo entré hace 40 años, ahí todavía no había carrera judicial y yo tuve que entrar por un juzgado de distrito, llegué de alguna manera, me presenté, entré, era no fácil, sino que había mucha disponibilidad y pagaba muy poco, entonces entré de actuario, de ahí me fui juzgado de distrito como secretario. De secretario, el juez con el que yo trabajaba, fue una comida con el ministro López Contreras, con el que yo después fui a trabajar, y dijo,
todavía no se usaban los concursos. Si tiene un buen secretario que maneje amparo contra leyes, mándemelo voy a hacer un concurso. Fui al concurso y quedé. Paso el examen con él y me quedo de secretario, y en ese entonces los nombraban los ministros. Salía uno electo por los ministros, y esa era la carrera judicial. Y ya cuando entró, el siguiente paso para magistrado, ya tuve que concursar. Y luego ya todos los oficiales judiciales tienen que pasar por la carrera judicial, se tienen que certificar que son abogados y pasar un curso. Y para ser secretario tienen que pasar otro curso y certificado y pasar por un curso de especialización. Y para ser juez tiene que hacer un procedimiento, todo un concurso, y para ser magistrado también. Esa expertise de más de 40 años, y así vemos muchos muy malos, pero ahora, entrando sin ningún control, sería otro, pero ese no es el problema. El tema es esto que está señalando, esos derechos que se están perdiendo, vulnerando sin ser hoy. El punto esencial es que México no tiene firmado la Convención Americana una reserva para decir que no se van a respetar los derechos de garantía de audiencia y de derecho de defensa a los funcionarios jurisdiccionales. No lo tiene. Quiere decir, lo único que cuando firmó la Convención Americana nomás dijo que los padres no pudieran participar en política. Si esto no lo tiene, no lo puede presentar como excepción. Y esto, si lo presenta como excepción, no vale. O sea, no vale porque, como dirían, está reservado y a rajarse a su tierra. ¿Sí? Si lo firmaste y lo aceptaste, no lo puedes invocar como excepción. Hay muchas cuestiones que no se pueden entender si se quiere. No lo pueden reformar. Esto de momento no. De momento no, habría que un proceso diplomático. Claro. Lo tienen que hacer mediante un proceso diplomático en el que desconocen, pero si desconocen para adelante. Claro. La Corte Interamericana, como en muchos otros casos, a los que han desconocido Venezuela, le dice, sí, desconoces, ya no vas a estar sujeto a la Corte Interamericana, pero acá tiene responsabilidades. Y hay muchas cuestiones diplomáticas, presiones económicas, presiones de carácter. Pertenecemos al mercado más grande del mundo, y estaríamos desaprovechando esta gran oportunidad, porque estos, con todos los defectos, con todo lo imperialista que sean, exigen para tener tratos con ellos que haya respeto a los derechos humanos. Y si se puede firmar el tratado internacional y pueden poner como condición, una de las condiciones con las cuales se firmó el tratado internacional es que hubiera comisiones de derechos humanos. Esa fue una de las razones. Tenemos que tener una comisión de derechos, si no, no se firman ni con Europa ni nada. Una condición para llevar tratados internacionales es esto, y que no se rompan. México tiene que estar consciente que si rompe tratados internacionales, tiene consecuencias. Te puedes salir de un te pueden sacar del mercado más grande del mundo. Somos el mercado más grande del mundo. Hay que verlo así. No es Centroamérica. Sí, claro. Es esto, y acá vivimos, claro. Y en México y en Estados Unidos viven más de 40 millones de mexicanos. No hay que perjudicarlos. Así tampoco. Es. Y abonando a esto, porque son reflexiones muy interesantes, si se logra a través de estos foros consultivos que ya han sido ampliamente criticados por tener poca repercusión en las decisiones reales, pero si esto llega a voces de quienes toman las decisiones, deberán considerar que estamos debilitando un poder esencial para las democracias, que estamos evidentemente generando un escozor para la inversión extranjera y desde luego para los países democráticos un cierto rechazo para países que concentran el poder, y lo más importante, que ya tenemos antecedentes en nuestro país de incumplimientos que han sido revertidos o seriamente sentenciados en contra del Estado mexicano por circunstancias violatorias de derechos humanos. Y que lo van a sufrir los justiciables. Finalmente los justiciables están haciendo estas reformas. Sí, pues para llegar al Poder Judicial se necesita una amplia trayectoria que hoy, bajo la aceptación popular, veíamos en la reforma. Es que cualquiera que sea licenciado en Derecho se puede postular. Y de esa lista de más de 15,000 o 30,000 aspirantes, pues al final se va a depurar por quienes los partidos decidan o por quienes ellos decidan, y al final no es el pueblo el que va a escoger esas personas, porque el pueblo ni los va a conocer. Sí, sí, por ejemplo, tratándose de magistrados o de jueces,
el Poder Ejecutivo va a proponer 2 por cada cargo vacante que haya, el Poder Legislativo 2 y el Poder Judicial 2, pero esos 6 son selectivos para que sea el Congreso el que determine cuáles son los que van a participar. Claro. Y entonces dentro de ello, pues evidentemente que esto está totalmente politizado. Pero yo quería abonar 2 cosas más. Una de ellas es que, por ejemplo, en esos derechos adquiridos, que esto ya me parece que es un ataque directo al Poder Judicial, había determinados derechos y decía, bueno, todos los servidores públicos que han estado durante cierto tiempo tienen derecho a un haber de retiro. Ahora dicen, oye, los fideicomisos por un lado te los voy a quitar y consecuentemente no tendrán derecho a ningún haber de retiro. Es decir, ya desde ahí me quitas el trabajo y además no me das ningún derecho económico. El segundo aspecto es que no han medido efectivamente las consecuencias que puede tener. Se pueden salir de la Corte Interamericana, puedo vulnerar los derechos que yo quiera, como lo está haciendo Bukele, lo están haciendo algunos otros, ¿no? Pero finalmente las repercusiones son muy graves, como decía el doctor de Alba, sobre todo de carácter diplomático y económico. Son las bases. No pueden obligar a México a que haga determinada cosa. Hay una condena, ahorita lo condenaron, por ejemplo, la reforma al 19 constitucional para el efecto de que desaparezca la prisión preventiva oficiosa, le dieron 1 año, ya pasó el año y no han hecho absolutamente nada. Y dice, coercitivamente no lo puedo hacer. Pero estamos hablando de un Estado mexicano que antes había respetado esos derechos y, por ejemplo, hablaban del caso Radilla. Caso Radilla, bueno, parcialmente sí lo cumplió, se indemnizó a la familia, sí les dio un tratamiento psicológico, sí estableció una placa rememorativa de la desaparición de Rosendo Padilla, Padilla. Dentro de esto, ¿qué es lo que aconteció? Bueno, que hay cosas que no ha podido cumplir. Una de ellas le dijeron, no, ya haz una investigación de quiénes fueron los que desaparecieron y esta persona, y resulta que pues no lo ha podido hacer. Estamos hablando de más de 50 años de que ocurrió eso. Entonces, dentro de esto, el punto toral es las consecuencias que pueden existir. Ya hubo una primera, hace unos días, una depreciación del peso, que fue un primer aviso. El segundo, ya se habla de la factibilidad de que la Nissan y alguna otra retiren las automotrices de Aguascalientes, ¿no? Y ya se habla de una tercera, de decir, oye, si sale esa reforma, los países que tienen inversiones o capitales extranjeros en México tendrán que ponderar hasta dónde siguen invirtiendo en un país que no respeta los derechos humanos, porque realmente esa es la base de un Estado democrático que respete los derechos humanos. Y entonces todo el mundo dice, si tengo garantías, pues invierto, pero si no tengo ninguna garantía y me pueden cambiar la Constitución a como convenga los intereses de un Estado, pues automáticamente simplemente retiro mi capital y me voy a otro lugar. Es decir, hay una afectación de carácter social, de carácter político, diplomático y económico. Y me parece que estamos entrando, cierro con esto, con una idea de decir vamos a ser unos jueces populares, pero si hemos hablado de un Dinamarca, de un Suecia, que son países de primer mundo, y resulta que ahora el estilo se lo vamos a copiar solamente a Bolivia y que es un estilo totalmente fracasado, pues me parece que entonces estamos como tercermundistas, le estamos copiando a un país que ha tenido una serie de actos dictatoriales, ¿verdad? Donde estuvo Evo Morales, donde llegó una presidenta interina, donde ahora esa presidenta interina está en la cárcel y está una nueva persona. Y entonces, ¿cómo le vamos a copiar un modelo a un país que no tiene ninguna prosperidad económica, no tiene una estabilidad social y no tiene una garantía de justicia? Me parece que tendríamos que copiárselo a un Inglaterra, a un Dinamarca, a un Suecia o países de primerísimo mundo. Y perdón, ¿sí? Aunado a esto, ya en Bolivia, con resultados que a la luz del derecho comparado han sido desastrosos. La sociedad de Bolivia externa a los 4 vientos que fue una reforma equivocada, que nunca han conocido a los aspirantes y que los jueces están alineados a los intereses de quienes los postulan. Eso es una realidad. Ya, si por si la lógica no fuera suficiente para entender que esta no es la reforma que necesitamos, pues ya el derecho comparado y los antecedentes del único país que tiene este modelo ya han sido desastrosos. ¿Qué nos obliga a pensar que aquí va a funcionar? Pues absolutamente nada. Quiero nomás señalar, porque se manejaba el doctor Pimentel, se le dio con una restitución, pero la tesis 289 que habló de la jerarquía, la Corte la tomó para cumplir con la sentencia y estableció precisamente el control difuso con algunas limitantes que tenían, pero que se han ido superando,
que se están manejando, pero se señalaba precisamente que con esa se da el primer paso, en este caso con la resolución del ministro Saldívar. El ministro Saldívar presenta esta y da un gran paso para los derechos humanos en ese contexto. Ahí está en ese contexto está reconociéndolos y empieza haciendo un ajuste para que en México se pueda hacer el control difuso de la Constitución por jueces locales, jueces federales, por la vía de acción, por la vía de excepción. Y otro punto que resultaría muy interesante, entiendo que en Estados Unidos, Dinamarca, Suiza hay una injusta repartición de la riqueza. Lo entiendo, una injusta distribución de la riqueza. Hay mucha, está injusto todo eso. Pero yo no quiero partir a un país donde haya una igualdad en la distribución de la pobreza. O sea, creo que no tenemos ninguna razón para partir de eso. Y entonces, pues creo que esta nos está llevando a este tipo de cuestiones, desconocer tratados, desconocer esto, y nos va a traer problemas. O sea, dice el imperio, no, es que con dignidad, vean al pueblo cubano con dignidad. Perdón. El pueblo cubano se quieren salir. No, es que los panameños son indignos porque se están sometiendo al capital. Yo no conozco un panameño que esté transitando por México para llegar a Estados Unidos. Allá tienen prosperidad. Los japoneses prosperaron ahí, los filipinos, Vietnam. Estamos en ese contexto. O sea, están saliendo de estos sistemas igualitarios de la pobreza para entrar al mercado. Desgraciadamente el mercado es el que marca. No estoy señalando, no he visto ningún gobierno de carácter socialista que haya prosperado. Rusia, Cuba, todo. Es que la presión americana, pues sí, pues si fue así, pues quiere decir que está funcionando mejor. Pero en fin, son cuestiones más allá del tema. Ya en este caso, entonces, pues resulta pues como punto clave es que estamos partiendo de una reforma constitucional con un vicio de derechos humanos. Creo que moralmente no tendrían justificación, no pueden justificar un desconocimiento de los derechos humanos. Por un lado, de los jueces, magistrados que no pueden ser cesados sino mediante juicio, como todos los mexicanos tenemos ese derecho. No nos pueden cesar si antes no ha habido un juicio. Pero esto no es en función de una protección de nosotros, sí lo es, pero es en función del Estado mexicano, es en función de la división de poderes. Si yo le voy a decir a un juez que se aviente y que se oponga al régimen en un momento dado cuando su decisión pueda ir en contra de la Constitución, le tengo que dar garantías para su independencia. Entre sus garantías, y están en la Constitución y vienen desde la Corte Interamericana, de la Constitución americana. ¿Sí? En el federalista Hamilton señala a los jueces se les debe de respetar sus remuneraciones y no pueden ser bajadas durante su encargo, y debe dar estabilidad en el empleo. Esa estabilidad hace que los jueces, y lo voy a decir aquí en el estado de Veracruz, veo que los jueces los cambian cada año, 6 meses, pobres. Es horrible. Antes no pueden durar 6 meses aquí. ¿Cómo pueden sacar y enterarse y manejarse? Tenemos esa problemática. Y además esto hay que ver que va a repercutir en los poderes locales también. Si así está que no hay estabilidad en el empleo, en esencia para los jueces del poder del Estado, imagínense quitándoles garantías, en fin. Totalmente. Y si además en la reforma, quiero tocar nomás un tema rápido, en esta reforma se maneja que porque hay tardanza y hay que los juicios se tardan mucho. Bueno, no se van a cambiar. No va a cambiar este punto en función, quitando a los ministros y poniendo otros, y quitando a estos magistrados y poniendo otros, no se va a cambiar. Hay que hacer reformas en otras cuestiones. Por ejemplo, la ley de amparo hay que recortarla. En la materia procedimental, en amparo jurisdiccional contra resoluciones de los jueces dentro de juicio, se lleva en 2 instancias cuando no se van a poder presentar más pruebas que las que ya se presentaron ante las responsables. No tiene razón de ser de un juez una formal prisión, una pensión alimenticia, todos esos que lleven 2 instancias. Es absurdo, y ahí, por ejemplo, se puede recortar. Vamos a esos cambios
que puedan hacer esto que van a pagar de indemnizaciones. Hay que pagar de crear más tribunales, ¿Saben cuál es el promedio que se debe de tener por persona a nivel mundial? Por cada 64, por cada 1000 habitantes, los países que están en un buen tope tienen 64 jueces. Nosotros por cada 1000 tenemos 4. No es cambiando a los jueces como se va a mejorar esto. No es reduciendo sueldos, es haciendo efectiva y precisamente creando más tribunales. Aquí voy a gastar un dineral y no vas a mover un ápice. La única cuestión que señalan es que los jueces por decreto tenemos que resolver en 6 meses. Sí, ¿cómo lo voy a hacer si sigo teniendo los mismos instrumentos y con un déficit de tribunales a esta altura? Es imposible. La misma carga de trabajo. Más. Más por el rezago en la transición, menos salarios y menos plazos, o sea, plazos más cortos, pues es materialmente imposible. Por decreto no se puede acabar. Sí, no es una varita mágica. No es una varita mágica. Sí. Por decreto no se acaba el rezago. Se tienen que dar instrumentos. Recorto la ley de amparo, recorto procedimientos, que la suspensión tenga efectos restitutorios y ya definitivos en un momento dado, cuando ya en asuntos jurisdiccionales, en la suspensión provisional y en la definitiva, si tengo todos los elementos en esa que se resuelva. Claro. Por ejemplo, y empezamos a cortar juicios y crear más tribunales para acabar el rezago. O sea, no hay de otra. Ahora sí, como le digo, la tasa por habitante son 64 en el mundo, o Estados Unidos o los países más avanzados, 64, y todos no tienen rezago, pero nosotros 4 por cada 1000 habitantes. Sí, es imposible. Claro, y los juicios de amparo se llevan 4 instancias. La primera lo regresan para efectos, vuelve a irse al amparo, regresa para efectos. Correcto. ¿Por qué no legislamos en materia de amparo para efectos? O sea, en esos son los puntos técnicos claves que sí son jurídicos, no son populistas para acabar pronto. Hay que ir a la realidad. Lo demás es populismo. Cambiar a alguien por otro y dejando el mismo carro no funciona. Y todavía está más débil. Muy bien, estimados cibernautas, estamos llegando ya al cierre de esta noche de debate en este programa especial sobre la reforma judicial. Sin duda han sido argumentos bastante interesantes y bueno, el tiempo es insuficiente para poder dialogar sobre la profundidad de una de las reformas más comentadas en los últimos años y que además ha sido ampliamente analizada y visualizada por el contexto internacional, por empresarios, por otros países, por la comunidad de especialistas. La propia Universidad Nacional Autónoma de México publicó un análisis técnico de las reformas y se ha pronunciado sobre los puntos nodales. ¿Qué nos resta, estimados cibernautas? Pues ponernos y documentarnos para de manera activa desde el ámbito de nuestra competencia contribuir a las decisiones que tiendan a favorecer el interés de la colectividad y no evidentemente seguir únicamente una línea definida por quienes consideramos son los que tienen la última palabra. Es decir, hay que analizar muy bien porque estamos hablando de una reforma que involucra muchísimos intereses de las y los ciudadanos, y de la decisión que se tome en septiembre próximo dependerá muchísimo una tutela judicial efectiva de los derechos humanos, y todas y todos podemos estar en algún momento en un supuesto así, y entonces cuando pudiera ocurrir un resultado poco favorable y entendamos los riesgos y los efectos negativos de una posible reforma de este calado, entonces quizás ya sea muy tarde para revertirla. Entonces pues vamos a reflexionar muy bien como sociedad en este binomio sociedad y gobierno y buscar que el diálogo sea el que prevalezca por sobre las decisiones de la mayoría partidista y desde luego la mayoría en el Congreso, que si bien tienen potestad jurídica para legislar, esto no quiere decir que deban exentarse del diálogo con las voces que también son expertas y que pueden evidentemente abonar a una mejor estructura del Poder Judicial de nuestro país. Pues vamos a cerrar. Yo quisiera cederles el uso de la voz a nuestros invitados para unos puntos concluyentes y de esta manera estar cerrando este programa. Doctor José Manuel de Alba, ¿con qué concluye usted esta noche de debate, análisis a fondo? Pues no concluyo porque esto tiene que seguir, hay que seguir dando la batalla en este contexto, pero hay que señalar que el poder constituyente no tiene límites, pero el poder constituido sí.
Y el poder constituido no puede rebasar lo que ya se había considerado, por ejemplo, derechos fundamentales o derechos humanos. Y en una reforma de carácter orgánica no puede ir en contra ya de los propios principios que tiene reconocidos que son irretroactivos. Y entre ellos, precisamente, que nadie puede ser privado si no es mediante juicio. Y no puede cesar a 1.600 jueces y magistrados y ministros de un jalón sin ser oídos y vencidos. Eso viola flagrantemente la Constitución. Y de ahí van a hacer una reforma que no va a tener legitimación por violar derechos humanos. Totalmente de acuerdo, doctor José Manuel de Alba. Muchísimas gracias, ha sido muy ilustrativa esta noche de debate con estos casos prácticos que hemos podido analizar y desde luego para que las y los cibernautas puedan también contar con este punto de vista de quienes se encuentran en el ámbito jurisdiccional, en la academia y pueden también proveer de puntos de vista que estén fundamentados en las expectativas de la norma. Gracias, doctor José Manuel de Alba. Doctor Víctor Lozano Vázquez, ¿con qué cierra usted esta noche de debate? Como dice nuestro estimado amigo, es un tema inacabado, sin duda da mucho de qué hablar y seguramente estaremos haciendo más programas al respecto, pero entre tanto, ¿con qué concluye, doctor Víctor Lozano Vázquez? Pues que le apostamos a que ojalá y se haga un verdadero estudio y análisis de esas reformas que se piensan poner en práctica y que se cuiden muchísimo las formas. Es decir, la reforma o por obviedad tiene dos aspectos, el de fondo y el de forma. Entonces, el de fondo, pues muchas veces, quizás en los argumentos de carácter político que se han venido exponiendo, quizás sean razonables, pero en los de forma no, porque al llevarse así como están propuestos y al llevarse a cabo, pues transgreden forzosamente los derechos humanos que deben ser respetables y sobre todo no obligar en un momento dado a las personas que se sientan agraviadas llegar hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o a la Corte Americana para hacer una cuestión convencional. Muy bien, doctor Víctor Lozano, también otra reflexión que nos invita precisamente a poder poner sobre la palestra qué expectativas tendremos en este orden internacional que ha sido ampliamente comentado, y igual hago votos porque esta reforma en realidad se pueda razonar bajo lo que más convenga a la colectividad. Gracias, doctor Víctor Lozano Vázquez. Estimado doctor Raúl Pimentel Murrieta, también agradeciendo sus intervenciones a lo largo de este programa, ¿con qué cerraríamos esta noche de debate? Yo cierro con 2 puntos. El primero de ellos, que el Poder Judicial Federal hasta hace 2 años era lo máximo que había. Se dijo que se prorrogaba el mandato del presidente de la Suprema Corte, Saldívar, para el efecto de que sacara adelante todas esas reformas que había, y en el momento en el cual se dijo que no podía prorrogarse el mandato porque era inconstitucional esa reforma en un transitorio a la ley orgánica, ahora de repente resulta que es lo peor. Hasta ese momento era lo mejor, porque Saldívar lo llevaba de primer nivel y iba a cumplir con todas las expectativas. Y el segundo punto, dicen, bueno, es que hay que quitarlos porque la ciudadanía habla de corrupción. Yo tendría 2 preguntas al particular. La primera, ¿cuántos magistrados y cuántos jueces de distrito están consignados por corrupción? Para que podamos hablar de corrupción, tiene que haber un resultado materializado. Segundo lugar, dicen, es que la ciudadanía lo opina. La ciudadanía es la que menos ha tratado con los jueces y los magistrados. Quienes tratan son los abogados, ¿verdad? En primer término. En segundo lugar, pues sabemos que el hecho de conducir al pueblo a un determinado fin no necesariamente nos habla la verdad, ¿verdad? Recordamos a Galileo Galilei, y bueno, Galileo Galilei decía, la tierra es redonda, ¿verdad? Y gira alrededor del sol. Y sin embargo dicen, es que la sociedad dice que no, la sociedad dice que es plana y que la Tierra es el centro del universo. Y lo condenaron a un confinamiento en Pisa, y finalmente, al paso de los años, él tenía la razón. Entonces me parece que no es simplemente decir porque el pueblo lo dice, tiene que haber unas bases jurídicas. Y insisto, lo que hace 2 años era lo mejor, porque había un director que se apegaba
a determinados intereses, resulta que en 2 años es lo peor y hay que cambiar a todos. Me parece que no es así. Todo esto tiene que ser razonado, fundado y para un verdadero beneficio para la sociedad, porque estamos hablando de la administración de justicia, que es precisamente lo que la ciudadanía espera y no puede ser a través de personas que tengan un concepto popular que pudieran ser los mejores. Es decir, a lo mejor pueden ser muy aceptables de manera social, pero no me van a defender en los tribunales de manera correcta. Me parece que si ha habido una carrera judicial, ha habido una capacitación y un permanente profesionalismo de los servidores públicos, cada vez exigiéndoles más, no podemos ahora echarlos por la borda y empezar de ceros. Muchísimas gracias, doctor Raúl Pimentel Murrieta, por la gentileza también de sus observaciones, que sin duda siempre son atingentes, y agradecemos por su participación. ¿Me pedías? Por favor, estimado doctor José Manuel de Alba, adelante. Aquí quisiera hacer un exhorto a 2 personas a las cuales las sigo por sus grandes aportaciones jurídicas, y que es una de ellas es la doctora Olga Sánchez Cordero, que tiene un doctorado honoris causa en esta casa, y al ministro Saldívar. En su momento yo los estoy y los considero unos grandes aportadores a los derechos humanos. Les solicito, ya que están dentro de este movimiento de Morena y que están a cargo de la reforma, que siendo ellos esos grandes juristas y grandes defensores de los derechos humanos, confío en ellos para que en estos casos los derechos humanos de los jueces, magistrados y ministros se respeten en ese contexto, porque debemos de ser oídos y vencidos, y una ley, una norma, una reforma constitucional que nos cesa, viola directamente esos. Apelo a su gran conciencia de juristas, y no solamente por el desfalco, la inestabilidad y lo que va a provocar en todos nosotros, sino la gran desestabilidad que puede provocar en México. Y creo que son grandes juristas que están conscientes de ello. Apelo a eso. Muy bien, doctor José Manuel de Alba, muchas gracias por este exhorto, que además tuvimos el gusto de tener a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, en esta casa de estudios, y saludar al doctor Arturo Saldívar Lelo de la REA, allá en la Suprema Corte. Y bueno, tuvimos la oportunidad casi de saludar a la mayoría de los ministros que han estado en la Suprema Corte, y como bien usted dice, les preceden sentencias y proyectos progresistas, les preceden antecedentes de impulso a los derechos humanos. Es un exhorto loable que pidamos de ellos, ahora que están en una trinchera política, que sigan sus convicciones de origen y verdaderamente contribuyan a una buena reforma judicial. Gracias, doctor José Manuel de Alba. Sin duda fue una noche de debate espléndida, un tema bastante álgido, que si ustedes pueden apreciar, estimados cibernautas, abordamos de manera muy técnica, muy puntual, atendiendo a la visión de derechos humanos, a la visión convencional, constitucional, y hemos tratado de aportar, como si se tratara de estos foros de consulta a través de noche de debate, un grano de arena para consolidar una reforma judicial que responda a las necesidades de la sociedad. Y yo también me despido con 2 grandes principios que son una realidad y que esperemos que no se materialicen en nuestro país. Los derechos humanos no pueden estar supeditados a la voluntad de las mayorías, eso es un hecho. Y 2, cuando la justicia se politiza, corre el riesgo de volverse arbitraria. Estas 2 grandes verdades, sabidas por la historia universal, no pueden materializarse en una próxima reforma judicial. Con eso me quedaría yo. Muchas gracias a todas y todos por la gentileza de su sintonía, como cada semana que nos acompañan en una emisión más de Noche de Debate, Análisis a Fondo, y hoy en esta edición especial en viernes. Gracias por la gentileza de su sintonía. A nombre del doctor Carlos García Méndez, les agradecemos siempre por, a lo largo y ancho de más de 10 años de transmisión a través de Acrópolis Multimedios, complacernos siempre con
acompañarnos en cada emisión. No quiero despedirme sin saludar a un extraordinario amigo, un gran jurista que también nos acompaña aquí en el estudio. Me refiero al distinguido maestro y licenciado Fernando Rojas Calderón, que nos acompaña en las instalaciones de Acrópolis Multimedios desde Poza Rica, Veracruz, y que por cierto hoy ya ha obtenido su título, su hijo que estudia en la Universidad de Jalapa. Una felicitación para ambos y desde luego gracias por acompañarnos, estimado licenciado Fernando Rojas Calderón. De esta manera cerramos Noche de Debate, Análisis a Fondo, pero les recordamos que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 19 horas para una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Entre tanto, a nombre del doctor Carlos García Méndez les deseamos que tengan una excelente noche. Hasta pronto.